Muy buenas, bienvenidos a Césped y más allá, el canal donde el fútbol se vive desde dentro y también desde fuera del campo. Aquí no solo analizamos lo que pasa en los 90 minutos, sino todo lo que los rodea, economía, gestión, táctica y mucho más. Si eres de los que se pregunta por qué un club ficha o no ficha, cómo se financian los grandes clubes o simplemente quieres entender el fútbol como nunca antes, este es tu sitio. Así que acomódate porque empezamos. Este vídeo arranca con un dato que puede pasar desapercibido, pero que lo cambia todo. El Real Madrid ya ha ingresado, solo por pasar a octavos en el nuevo Mundial de Clubes, la nada despreciable cifra de 39,6 millones de euros. Sí, has escuchado bien. Sin levantar aún el trofeo, sin siquiera llegar a semifinales, el club blanco ha embolsado una cantidad superior al presupuesto anual de muchos equipos de primera división. ¿Y cómo se llega a esta cifra? Vamos por partes. Por participar, todos los equipos arrancan con un fijo, 28,2 millones. A esto se le suma la bonificación por resultados, 4,6 millones por las dos victorias ante Salzburgo y Pachuca, y otro pequeño incentivo por el empate frente al Al-Hilal. Eso nos da esos 39,6 millones. Pero eso es solo el principio. Porque si el Madrid supera los octavos de final donde se mide a la Juventus, sumará automáticamente otros 11,2 millones. No es un partido cualquiera, es ante un rival con experiencia, pero que llega más justo de calidad. Si se impone, espera el Borussia Dortmund o Monterrey, lo lógico sería pensar en el equipo alemán, pero este mundial ya ha dado varias sorpresas, así que cuidado. En cualquier caso, cuartos de final implican otros 19,45 millones para las arcas blancas. Hasta aquí hagamos la cuenta. 39,6 más 11,2 más 19,45, estamos hablando ya de 70,25 millones, llegando solo a la semifinal. Si llegas a la semifinal, que probablemente sea contra el PSG, hablamos de la gran prueba de fuego para Xabi Alonso. En ese escenario, avanzar implicaría tener garantizados 108 millones acumulados en total. Y si además levanta el título, añade 34,3. Total, 142,3 millones. Repetimos, 142 millones en ingresos directos por una sola competición. Esto tiene una lectura deportiva, claro, pero también una económica de primer orden. Y ahí es donde entran los fichajes. Porque cuando el Madrid acelera la operación por Alexander Arnold, antes del 31 de junio, muchos pensaron que era un capricho innecesario. El lateral inglés acababa contrato con el Liverpool. Sí, pero el Madrid decidió pagar 10 millones por adelantado para tenerlo disponible desde principios de junio. ¿Por qué? Para tenerlo listo desde el arranque del Mundial. Esa urgencia que fue criticada por parte del madridismo, hoy se entiende mejor. No querían esperar a firmarlo gratis si eso significaba perderlo en los primeros partidos del torneo que podía cambiarlo todo. Lo mismo que con Dean Huijsen, central español joven con formación italiana. El Madrid no se anduvo con rodeos, pagó directamente su cláusula de 60 millones al Bournemouth. Solo tuvieron que negociar el plazo de los pagos. Una operación que parecía arriesgada, pero que cobra todo el sentido si se considera la necesidad inmediata de reforzar una zaga golpeada por las lesiones. Y aún hay más. Mastantuono, el argentino que ilusiona como nuevo media punta para el futuro, fue fichado por 42 millones de euros. Un talento joven que no vendrá a ser titular de inmediato, pero que ya representa una inversión seria dentro del modelo que el club quiere consolidar. Jóvenes con proyección, pero capaces de competir ya. Creo que llegará a mitad de julio, pero bueno, se hizo el fichaje en julio. Aquí viene el punto clave. Muchos han dicho que si el Madrid gana el Mundial, habrá amortizado esos 3 fichajes. Y es cierto, en parte. Alexander Arnold 10 millones, Huijsen 60, más Antonio 42, suma unos 112 millones en gasto total. Si el club gana el torneo y llega al tope de 142,3 en ingresos, parecería que hay margen incluso para más incorporaciones. Pero esto contablemente no funciona así. Los fichajes de Arnold, Huijsen y Mastantuono se imputan al ejercicio 2024-2025, que es cuando se realizan sus registros. En cambio, los ingresos del Mundial de Clubes pertenecen a la temporada 25-26. Así que aunque el club los tenga en caja, no podrá utilizarlos de inmediato para equilibrar cuentas del ejercicio en curso.
Esto es importante para entender por qué no es tan sencillo decir, como ganamos 140, podemos gastar 140. Además, el club no necesariamente destinará todo ese dinero a fichajes. Podrían reinvertir parte en infraestructura, en sanear deuda o en ampliar presupuestos de otras áreas como la cantera o el femenino. Pero hagamos el ejercicio de suponer que sí, que el Madrid quiere destinar 110 millones, por ejemplo. 110, venga. Ahí entra en juego la regla 1.1 del fair play financiero. Es decir, solo puedes gastar lo que ingresas. Y eso incluye tanto fichajes como salarios. Para entender la capacidad real del Madrid, hay que mirar también lo que liberan en masa salarial. Álava seguramente saldrá y su ficha neta es de unos 12,5 millones. Eso son entre 23 y 25 millones brutos. Si a eso sumamos la salida de Modric, Lucas Vázquez y Vallejo, liberamos otros 15 a 17 millones netos más. Es decir, entre 30 y 34 millones en masa salarial bruta que ahora el club puede reinvertir sin romper el equilibrio presupuestario. Un fichaje de 50 millones con contrato a 5 años genera 10 millones de amortización anual. Si a eso le sumamos un salario neto de 7 millones, unos 13 brutos, estás comprometiendo unos 23 millones anuales. Es decir, menos del 10% de los ingresos estimados por el Mundial y un uso relativamente contenido del margen liberado por salidas. Si el club decide fichar 2 o 3 jugadores de ese perfil, podría hacerlo sin grandes problemas, siempre que se mantenga dentro de estos márgenes. Pero cuidado, amortizar un fichaje a 5 años implica que cada año tendrás ese gasto, y eso debe sostenerse con ingresos continuos. No puedes confiar en tener un mundial cada año, así que el riesgo existe. La apuesta del Real Madrid es clara: reforzarse ahora, ganar visibilidad mundial, ingresar más que nadie en esta nueva competición FIFA y con eso preparar una segunda parte del mercado de fichajes muy potente. Pero también es cierto que todo depende de un resultado. Si no pasan de semifinales, solo ingresan 65 o 70 millones. Y ahí el discurso cambia, porque además el rival de semifinales sería el PSG, probablemente el equipo en mejor forma del panorama actual. Son los vigentes campeones de la Champions con un nivel de juego altísimo. Y para mí, con el mejor entrenador del momento, Luis Enrique. Un rival que exigirá al máximo al equipo de Xabi Alonso. Por tanto, aunque la planificación del Madrid es ambiciosa y perfectamente calculada, no está exenta de riesgos. Han invertido más de 110 millones en 3 jugadores, y todo ello con la mirada puesta en el Mundial de Clubes. Si ganan, cuadran cuentas y refuerzan aún más el proyecto. Si no, tendrán que ajustar mucho más la segunda parte del verano. Y hay un último aspecto importante. El Madrid no fichó con el dinero mundial. Fichó apostando que lo ganaría. Esa es la diferencia. Es una estrategia agresiva, sí, pero también coherente con un club que ha decidido volver a liderar el fútbol mundial, no solo en el campo, sino también en los despachos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjale un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. ¿Tienes dudas o quieres opinar sobre la situación financiera del Madrid? Te leo en los comentarios. También puedes seguirnos en redes sociales para contenido exclusivo, avances y curiosidades que no verás aquí en el canal. Esto fue Césped y Más Allá, donde el fútbol no termina con el pitido final. Nos vemos en el próximo vídeo.